a conocernos mejor y también para cuidarnos, porque a partir de la psicología nuestra salud también se ve reforzada. Hoy vamos a hablar del diálogo interno, que no sé si todo el mundo sabe lo que es y de qué manera nos afecta. Para ello tenemos a nuestra psicóloga de cabecera, Isabel Moya. Muy buenos días. Buenos días, Loli, ¿qué tal? Pues un gusto escucharte, y no porque hayamos tenido a otros de tus compañeros, pero ya te echábamos de menos también un poco y nos agrada un montón tenerte aquí para hablar de esto, de un diálogo que no es con los demás, sino con nosotros mismos. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A qué es a lo que llamamos diálogo interno, Isabel? Pues sí, es efectivamente eso, esa vocecita interior que tenemos, que nos va acompañando día a día, 24 horas, y que le va dando un sentido para nosotros a lo que va aconteciendo a nuestro alrededor. Es un diálogo porque muchas veces hay varias voces. Yo a mis pacientes les explico que tenemos como el angelito bueno y el angelito malo, y a veces entran hasta en conflicto y discusión entre ellos. Esto es algo que se aprende, tenemos hábitos de pensamiento y vienen aprendidos también desde unos esquemas o valores que hemos adquirido y que los sustentan. Entonces, como hábito, veremos que es algo aprendido y que se puede modificar. Uh-huh. El pepito grillo, ¿no? El angelito bueno y malo, pero ese pepito grillo que muchas veces nos dice cosas que no sé si nos vienen bien o mal. ¿Por qué surge? Has dicho que es algo aprendido, lo tenemos en nuestra genética, lo vamos conformando. ¿Cómo nace o por qué está ahí ese diálogo interno? A ver, sí que hay unos factores bioquímicos como la dopamina que pueden influir en que tengamos pensamientos más ansiosos, más depresivos, pero al final la tendencia es una cosa y otra cosa es lo que se conforma en nuestro día a día y ahí tenemos mucho que hacer, pero sí que hay una influencia muy grande de los mensajes que nos han mandado en nuestra infancia, esas voces a lo mejor de nuestros padres, de nuestros maestros, de nuestros hermanos mayores o cuidadores de referencia, y conforme se han ido repitiendo en nuestras primeras experiencias, llega un momento que lo hemos incorporado como un diálogo propio, como algo que va hablándonos durante todo el día, como si esas personas todavía estuvieran allí. Pero no siempre tener un diálogo interno negativo viene porque hayas tenido esos mensajes negativos en la infancia. Muchas veces viene por experiencias más tarde. Yo, por ejemplo, tuve una psicóloga en el equipo que vino muy insegura de sus ejecuciones, sobre todo a la hora de dar talleres o hacer informes, cosas que pudiera tener más público, porque su anterior jefa era muy exigente y nunca la validaba, le supervisaba y corregía constantemente, entonces tenía como muchos miedos adquiridos en ese ámbito profesional. Y luego, por ejemplo, también recientemente he tenido una paciente que tiene un diálogo interno y ya es consciente que no son cosas que ella pensará antes de su relación de pareja, sino que ha incorporado los mensajes que le ha estado mandando esta pareja de crítica constante a todo lo que hace, como si fuera ya una crítica propia. Entonces, pues al final son esas experiencias las que van conformando esos mensajes que luego nos acabamos mandando a nosotros mismos. Y claro, no siempre son mensajes alentadores, que nos animen. Sí que es verdad que, los que yo soy yo fui a EGB, ¿no? No nos han enseñado en el cole a escucharnos a nosotros mismos, a identificar qué es lo que pensamos. Yo creo que recientemente, a través de la literatura infantil, de que la psicología está mucho más incorporada en el día a día, a través del cine, sí que se va haciendo a los niños ya mucho más conscientes de ese diálogo interno. Yo hace poco descubrí la peli de Luca, que vi con mis hijos, y uno de los personajes le decía: hay que decir silencio, Bruno, cuando esa vocecita te está diciendo que no lo puedes hacer. O en casa también tenemos un cuento que se llama Mamá, hay un monstruo en mi cabeza, que le pone el nombre a los monstruos que te van diciendo cosas malas, ¿no? Que lo abandones, que eres malhonesto, que no lo vas a conseguir nunca. Entonces yo creo que hoy en día en la educación ya sí que tenemos mucho más incorporado esto de hablar sobre el diálogo interno, sobre que se puede modificar, que hay que identificarlo y para poder cambiarlo. Pero muchos adultos no hemos crecido con esto, ¿no? Y nos cuesta incluso darnos cuenta que cómo nos sentimos o cómo nos enfrentamos a las situaciones
tiene mucho, mucho que ver con eso que nos estamos diciendo nosotros mismos. Y nos hace polvo, y nos machacamos. No seríamos capaces de hablar a los demás a veces como nos hablamos a nosotros mismos. Por cierto, ese cuento que has mencionado me encanta. Todo el mundo tenemos un rucu dentro, pero la capacidad de dibujar otro monstruo bueno que se enfrente a él y le diga, vete al monstruo malo y nos libere, ¿no? Vamos a buscar esas estrategias desde el mundo adulto. Bien lo has dicho, es más fácil enseñárselo a los peques, pero ¿qué hacemos con nosotros? ¿Cuáles son las consecuencias de machacarnos de ese modo, de lanzarnos esos mensajes internos a veces tan dolorosos? Pues claro, a corto plazo se puede pensar que la crítica, la autocrítica, tiene una parte funcional, porque mientras me estoy machacando, me estoy fustigando, trabajo más, lo hago mejor, soy más perfeccionista y mi ejecución mejora. Pero claro, las consecuencias que tiene ya a medio y largo plazo el mantener esta forma de funcionar habitual son muy negativas. Podemos irnos a los casos más clínicos, donde la gente llega a desarrollar ansiedad, depresión, inseguridad, baja autoestima, o ya simplemente en que en un contexto dado que yo anticipo que no voy a hacerlo bien, no voy a ser competente, directamente lo evito y no me expongo, con lo cual mis creencias no pueden cambiar, o lo hago desde los nervios y desde la inseguridad y lo hago mal, con lo cual confirmo esas expectativas previas. Estaríamos cayendo en eso que llamamos la profecía autocumplida. Tanto si crees que vas a conseguir algo como si crees que no, estarás en lo cierto. Bueno, pues esas pueden ser algunas de las muchas consecuencias que tiene tener un diálogo interno muy tóxico. ¿Podemos también tener diálogo interno positivo? Es decir, creernos mucho más de lo que somos. Sí, claro, lo que pasa que hasta qué punto eso sería funcional y positivo. Si nos hace exponernos a situaciones de las que no vamos a salir bien parados, tampoco sería positivo, ¿no? Sería desadaptativo creer que vamos a conseguir más de lo que somos capaces de conseguir. Deberíamos tener una visión más objetiva, más realista. Así que en un momento dado infundirnos ánimos, venga que tú puedes, está muy bien, pero tampoco puedes con todo y hay que aceptarlo. No podemos con todo. Y hay veces que hay que darse permiso para ser imperfectos, para no hacer las cosas esforzándonos siempre al máximo y no pasa nada. Es que no todo tiene que ser virtudes, ni todo tiene que hacerse de manera impoluta y perfecta. Con hacerlo está bien. Entiendo entonces que ese diálogo interno que tenemos es una especie de protección, ¿no? De mecanismo de defensa, con todos los antecedentes que hemos vivido, con todas aquellas situaciones que igual nos produjeron dolor y que nos ayuda a curar las heridas, a sobrevivir, a sobrellevar el día a día. Bueno, en un momento dado puede parecernos funcional, que me preparo para lo peor, ¿no? Y así pues luego no me decepciono. Pero está ya muy demostrado que las personas pesimistas no afrontan luego mejor los problemas que las personas optimistas, porque se llevan el doble palo, ¿no? El tiempo que han pasado antes anticipando la catástrofe y luego cuando llega. O sea, que realmente esto de que me excuso en el que así estoy preparado no está demostrado que sea algo funcional. Hay que prepararse efectivamente para que las cosas puedan torcerse y tener flexibilidad y capacidad de adaptación, pero estar anticipando constantemente lo negativo lo único que nos hace es desgastarnos más. Entonces, ¿cómo sobrellevamos nuestro yo interior, ese diálogo interno, para que sí sea funcional, para entendernos, para romper esa dinámica pesimista, para que no pueda con nosotros, para que no nos aplaste? Bueno, creo que un primer paso sería ser muy conscientes, ¿no? Aprender a escucharnos, y para eso puede servir desde en los momentos de tensión emocional escribir lo que estamos pensando hasta simplemente verbalizarlo, ¿no? Ponerle volumen a esos pensamientos para escucharnos a nosotros mismos, porque, claro, como bien decías, si habláramos a alguien a veces como nos hablamos a nosotros mismos, es que nos quedaríamos solos, o sea, la gente nos huiría. Somos muchas veces nuestro peor enemigo. Entonces, ponerle ese volumen a los pensamientos o ponerlos por escrito nos ayuda a tomar perspectiva y darnos cuenta de lo duros que llegamos a ser con nosotros mismos, del poco cariño o la poca amabilidad con la que nos tratamos. Y desde ese ser consciente ya podemos empezar a darle la vuelta.
sí que sería importante identificar si estamos cayendo en las típicas distorsiones, pues la sobregeneralización, ¿no? Porque esto además son cosas que nos pasan a todos. El sacar conclusiones del estilo nunca me sale nada bien, siempre me equivoco en lo mismo. Bueno, pues es que eso puede que te pase muchas veces, pero no es siempre, ¿no? Y entonces tratemos de ajustarlo a algo más objetivo y más realista, no sacar conclusiones extremas, igual que el catastrofismo, ¿no? El ponernos siempre en lo peor que puede pasar o en la personalización. Seguro que lo hace por mí, seguro que me miran a mí, seguro que piensan de mí. Bueno, es que eso son adivinaciones nuestras, pero no es una realidad, no hay datos objetivos y observables en los que nos podamos basar. Entonces creo que ser conscientes de todo esto nos ayuda a ser críticos no con nosotros mismos, sino críticos con nuestro pensamiento y no creernos por sistema todo lo que pensamos, porque nuestros pensamientos no son realidades, son solo nuestra interpretación de la realidad. Entonces, a partir de ahí, de coger esos pensamientos ya un poco con pinzas y ponerlos en duda, podemos desgranarlos y decir, bueno, ¿hasta qué punto esto es así? ¿Hasta qué punto me lo creo? ¿Hasta qué punto existe una probabilidad real de que esto ocurra? Y ya podemos ir aterrizando en cosas pues más realistas, más objetivas. Tratemos de objetivizar con hechos, ¿no? Las conclusiones que sacamos. Y luego pensar en eso. ¿Cómo le hablaría yo a alguien que tiene este problema y que le tengo cierto cariño? Pues le diría, pues mira, vamos a buscar soluciones, no te preocupes, que no siempre puede salir bien, pero si te esfuerzas a la próxima irá mejor, ¿no? Entonces, que tratemos de hablarnos a nosotros mismos con el mismo cariño y amabilidad con el que trataríamos a una persona que queremos, porque si no, ¿cómo vamos a generar esa sana autoestima si no nos tratamos a nosotros mismos con ese cariño? Parece fácil, pero no lo es, ¿eh? Nos castigamos más de la cuenta. Me voy a quedar con una frase que has dicho y que me parece fundamental. Vamos a ser críticos y críticas con nuestros pensamientos, no con nosotros mismos. Que ahí quizás está el kit de la cuestión, ahí radica todo, ¿no? Que nos damos mucha caña y al final la vida poquito a poco y a sorbitos y como va viniendo, que tampoco tenemos que ser perfectas y perfectos. Exacto, yo utilizo mucho la frase de darse permiso. Darse permiso para equivocarse, darse permiso para no llegar a todo, para no estar al 100%, para ser imperfectos. Hay que darse permiso porque ¿para qué hacemos todo eso? Pues para ser felices y para vivir una vida con plenitud, no autolimitándonos y poniéndonos trabas en el camino, que ya bastante nos van a venir de la vida como para que nosotros nos autosaboteemos. Vamos a ver si a partir de hoy y de escucharte y de conocernos con todo lo que nos has